Buenos días, chicos. ¿Están viendo mi pantalla? Buenos días, Miss. Buenos días, buenos días. ¿Están viendo todos la pantalla? ¿Está bien? Sí, Miss. Sí, se mira. Ah, ya, perfecto. Ya. ¿Cómo han estado, chicos? A ver, vamos a esperar unos minutos para ver quiénes más se agregan. ¿En cuánto? A ver, ¿cuántos tenemos ahorita? 46, ya buen número. Toda esta semana pasada, desde el día que hemos tenido el examen, como hoy día miércoles, hace una semana, ha habido muchas inquietudes, muchas preocupaciones de parte de ustedes, ¿no es cierto? En cuanto al examen, que unos ¿qué se llama? No les ha permitido entrar, unos es más ni han dado el examen. Entonces, evaluando o viéndola en la plataforma, la mayoría han entrado a la plataforma, todos, mejor dicho, ¿no? Entonces se consultó con la directora y tal es así que o sea, digamos, si más de la mitad de los alumnos salían desaprobados, ¿no? Se reprogramaba el examen. Entonces, lo que no ha sucedido con nosotros, ¿ya? Entonces, nosotros no vamos a reprogramar otra vez el examen, ¿ya? Lo que sí se puede hacer, y lo vamos a hacer de repente, es pues tratar de generar otras notas, mediante que, ¿no? Por ejemplo, el próximo miércoles vamos a dar un quiz en dos partes separadas, no como antes. Primero un grupo y después el otro grupo. Entonces, vamos a dar un quiz que es casi tipo examen, ¿no? La misma modalidad, igualito. Entonces, de esa manera, nosotros vamos a recuperar esa nota, ¿ya? Vamos a, digamos, los que no dieron, pues ya tendrán una nota aprobada o desaprobada, no sé. Entonces, de esa manera vamos a generar otra nota, ¿no? Para que no haya problemas con nuestro examen, que muchos, creo que a muchos tuvieron problemas. Entonces, esa es la manera como vamos a solucionar este pequeño inconveniente que la verdad no sé por qué motivo Es que el problema también, chicos, es de ustedes mismos. Bien claro, se les informó, con tiempo, se les ha pasado los cronogramas de los exámenes. Pero sin embargo, en el primer grupo han entrado, tan solo era enfermería, pero sin embargo estaban de farmacia, toditos. Entonces, por ese motivo es que también hubo todo ese detalle. Entonces, seamos más responsables y nosotros mismos nos vamos a perjudicar. Entonces, no provoquen eso, ¿no? No provoquen más problemas de los que ya, de repente muchos están con sus megas, recargan su celular para ese momento, de repente están con un celular, no tienen la posibilidad de tener una laptop encima con los alumnos que ingresan, que no les corresponde ingresar, entonces crean más problemas de los que realmente ya hay. Y ahorita estamos en eso. Entonces, no es justo, ¿no? Entonces, seamos un poquito más responsables en ese sentido. Vamos a tratar de recuperar esta nota que tenemos del examen de la semana pasada, con quiz, con sus trabajos. De repente habrá un trabajo adicional grande, ¿no? Un trabajo para, de todas maneras, sustituir de alguna manera esa nota. ¿Estamos de acuerdo? A ver, chicos, ¿qué dicen ustedes? Miss, disculpe, pero igual los que no hemos podido completar el examen y no estamos aprobados, igual estamos en desventaja porque las personas que han aprobado el examen y sí lo han podido dar, van a tener la buena nota del examen más los quiz y más los trabajos. En cambio, los que no hemos aprobado, o sea, igual vamos a tener menos nota. Así Sí, hagamos los quiz y las tareas. no, por eso les digo, ¿no? Se va a ver a las personas, digamos así, ¿no? Que estén en desventaja, digamos así. ¿Ya? A las personas que estén en desventaja. ¿Ya?
Pues te das cuenta, y tienes razón, ¿no? Si un alumno que ha dado un examen bien, lógicamente que ya tienes tu nota ganada, ¿no? Pero, por ejemplo, en cambio, la otra persona que no haya podido dar el examen, entonces esa persona sí tendrá que hacer el trabajo, si quiere subir su nota del examen. ¿Me entiendes? Sí, Miss. Entonces, en ese sentido, ¿no? Por eso, hay personas que no han podido entrar al examen, que no han podido dar el examen, ¿no es cierto? Entonces, esas personas son las que van a tener que realizar el trabajo. No todos. ¿Ya? Licenciada, buenos días. Disculpe, lo que usted está hablando es todo, o sea, farmacia, enfermería. Hemos sacado, o sea, la mayoría está aprobado o solo enfermería, porque nosotros estamos hablando por enfermería, solo por enfermería, porque somos los que hemos tenido el problema. Los de farmacia han podido resolver sus exámenes, pero nosotros como enfermería hemos sido los que hemos tenido el Claro, problema. enfermería ha sido el más perjudicado porque el primer grupo, porque se han entrado a farmacia más alumnos que no deberían entrar. ¿Ya? Por eso te digo, por eso les digo, se va a revisar bien, ¿no? Para que no haya problemas, ¿no? Y no estén, como dice su compañera, en desventaja. Por eso se va a revisar quiénes son los que realmente ameritan darles, digamos, un trabajo, ¿no? Para que generen una nota. ¿Ya? Ya sea enfermería, ya sea farmacia. Entonces, son grupos diferentes. Entonces, yo voy a decirles, por ejemplo, o por WhatsApp nos comunicaremos para tal persona, mediante la revisión del examen, ¿no? Del examen bien detallado, cuántas ha respondido, todo eso. Entonces, para que de alguna manera, siquiera ustedes se logren, digamos, para que todos estén igual, ¿no? No haya desventaja de uno con otro. ¿Ya? Miss, y si digamos yo quiero hacer los trabajos más que están dejando para enfermería. Pero eso todo depende de tu nota que hayas sacado en el examen. Digamos me he sacado 12.50. Bueno, claro, entonces tendríamos que anular tu nota del examen y tan solo ya considerar la nota de tu trabajo. Más o menos el trabajo, ¿cómo sería, mis? Pero si dijeron que la nota probatoria era 14, entonces si los que han sacado 12 significa que también están desaprobados. Podríamos hacer también los trabajos, ¿no? Yo he Claro, sacado por 10. eso les digo, por eso son situaciones diferentes, porque hay unos que tienen 12, hay unos que tendrán 14 y de repente querrán y querrán hacer el trabajo, porque piensan que en el trabajo van a sacar 15, 16, ¿no es cierto? Hay otros que no que están jalados con 8, hay otros que es peor 0, 0, 0. Entonces es diferente, no son todos iguales, ¿no? Yo pienso que de alguna manera los que tienen 0, 0, esos son los más perjudicados. O 0, 5, ¿no? Que son las notas más bajas. Entonces, para ellos, como les digo, la próxima semana, el próximo miércoles vamos a dar quiz. ¿De qué? Del quiz de la primera unidad, lo que hemos estudiado para el primer examen. ¿Ya? Ahí entramos todos. Entramos todos. De alguna manera, esos puntos del quiz van a los que tienen 12, digamos 12.5, con 3, 4 puntos que te hagas, ya subes tu examen tu nota de examen. Los que tendrán 0, 0, ya tendrán que hacer el trabajo más su quiz. Entonces ya tienen también una nota. ¿Ya? Entonces, es para, de alguna manera, pues, compensar a los que no han podido dar. Tampoco es para que los que estén aprobados quieran hacer el trabajo, ¿no? Porque no va a ser así. Si estás aprobado, ya no vas a hacer el trabajo. Sí vas a dar tu quiz, que puedes subir 1 punto, 2 puntos, tu nota, pero ya no vas a hacer el trabajo. El trabajo será para los que no han podido dar el examen. Mira, yo te he sacado 14.50, ¿estoy aprobado? Claro, con 14.50 es 15. Ah, ya, gracias. ¿Ya? Pero tampoco no vas a dejar y no vas a estudiar para el quiz, porque en el quiz de repente no sacas 0 puntos, entonces ya ahí ya son dos notas y tu 15 ya se va a ir al suelo. Miss, ¿Ya? pero ¿estás segura que el quiz va
vamos a poder dar, porque la primera vez que hemos dado el quiz pasó que creo que la plataforma se saturó y al final Sí, usted dijo que las notas no valían. sí, es que sabes que en esa vez, de la primera vez dimos todos en grupo, o sea, todos juntos, enfermería y farmacia, ¿no es cierto? Entonces, vamos a darlo por grupos, digamos de 9 a 9 y 10 y de 9 y 10 a 10 y 20, pero Ya. respetando esos horarios, por favor. Fíjense que los únicos perjudicados, cuando ustedes no cumplen con lo que se les dice, los únicos perjudicados son ustedes, nada más. Entonces yo de alguna manera, porque la directora no acepta otra reprogramación de examen. Entonces me dice, tú ve cómo lo puedes hacer. Entonces a mí fácil sería decirles, ahí se quedan con su nota y punto, ¿no? Con 14, con 12, con 00, con 0,05, para mí sería fácil. Pero de alguna manera vamos a dar una oportunidad. Entonces ustedes también colaboren, ¿ya? Miss, en el examen había una pregunta sobre los 5 correctos. Ya, Y en esa pregunta marqué bien, pero en la respuesta me sale mal solamente porque lo puse al revés. ya. Yo todo eso lo voy a corregir. Sí. Yo tengo que corregirlo. Como les digo, yo tengo que en el examen hay que ver bien quiénes son los que han aprobado, quiénes son los que están regular y quiénes son los que están en cero. Igual, Miss, a mí también me pasó lo mismo. Ya En no se un campo había preocupe. para escribir 2 palabras, pero el de abajo no se podía. Y usted Igualmente a dijo mí. que enviemos ahí, escribíamos las 2 palabras solo en un casillero. Ese escrito y me Ujú. salió incorrecto. Bueno, de repente sí, al revés, de repente era por el cambio de las palabras. Todo eso yo lo voy a tener en cuenta, por favor, chicos. No se preocupen, ¿ya? Vamos a No, usted empezar. no puede revisar, Miss, el examen usted misma y ver, porque yo tendría más nota en sí. Ya, puede ser, por eso te digo, todavía no les puedo decir exactamente, porque, mire, yo toda la semana, desde el día que hemos estado del examen, he trabajado el lunes, el martes, el miércoles he descansado por las clases que hemos tenido, he trabajado el jueves, el viernes, el sábado, hasta el domingo creo que he trabajado. Así, full. Entonces, recién ahora, esta semana desde el lunes ya estoy de descanso. Entonces, ya, pues no, entonces ya estoy de descanso y ya me puedo dedicar en la mañana, en la noche, ya a ponerme al día en lo que son todas las revisiones de ustedes. Entonces, denme un poquito más de tiempo, entonces no se preocupen, pero lo vamos a ver cómo lo vamos a rectificar, ¿ya? Otra cosa que también no sé si les he habilitado también para que presenten su video del portafolio. Sí, 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 lo habilitamos. Ya, Y ya le damos gracias. entonces también, por favor, no desaprovechen eso y también envíenlo, como los que no enviaron, envíenlo, aprovechen, ¿ya? Sí, Bueno, Miss, gracias. Yo lo envié en link, o sea, solo puse el link para que usted, ya, como lo subí en YouTube. Igualmente, por perfecto. 2. Los que ya lo mandaron en su tiempo debido, déjenlo ahí. Cuando la rehabilitación, digamos, es para los que no mandaron a tiempo, ¿ya? Bueno, ya chicos, entonces, vamos a Licenciada, empezar. no escuché bien. El quiz de la semana que viene, ¿de qué va a ser? De la primera unidad, por favor, estén atentos a lo que se les dice. De la primera unidad, ¿ya? Ya, Miss, gracias. Está claro, ¿no es cierto? Ya. El quiz es para todos vamos a dar quiz. Los trabajos que se dejen es para las personas que no tienen, o los exámenes que no han logrado dar el examen, o tienen pues notas de 0,2, 0,3, 0,5. ¿Ya? Bueno, entonces como ya hemos visto la semana pasada, hicimos lo que es el tema de los medicamentos, ¿no es cierto? Entonces, como ustedes están viendo, poco a poco estamos avanzando en nuestro curso en cuanto a los medicamentos. Hoy día de hoy vamos a hablar lo que son las formas farmacéuticas de los medicamentos, ¿no? Las formas de presentación de los medicamentos.
Y poco a poco vamos a ir avanzando. La próxima semana, de acá a 2 semanas, vamos a hacer lo que son ya las vías de administración de medicamentos. Que esos, ahí tienen que estar ustedes, vamos a aprender cómo se colocan los inyectables, ¿no? Las diferentes vías de colocación de inyectables, para que después a fin de semestre hagamos nuestro taller presencial, ¿ya? Entonces, en nuestro taller presencial, ahí vamos a aplicar, vamos a hacer la práctica de nuestra teoría. Entonces, aprendamos bien todo, tenemos que ir avanzando, aprendiendo bien todo lo que se debe hacer de los medicamentos, porque todas estas, esta teoría, todos estos conceptos que estamos estudiando, el momento cuando lleguemos a hacer nuestro taller nos va a servir, ¿ya? Entonces, como les digo, el día de hoy vamos a hacer lo que son las formas farmacéuticas, ¿ya? ¿Qué son las formas farmacéuticas? Las formas farmacéuticas también se le llama la forma galénica, o forma farmacéutica es la disposición individual a que se adaptan los fármacos, ¿no? Los fármacos ya sabemos que son los principios activos y los excipientes que son los principios inactivos, ¿no? Para constituir un medicamento. ¿Por qué le decimos forma galénica? ¿No? Ustedes van a escuchar de repente galénica, primera vez que escuchamos esa palabra, galénica. ¿Por qué? Porque digamos, el creador, el padre de la medicina, el que creó todo lo que empezó con el estudio de la medicina, fue un científico que se llamaba Galeno, ¿ya? Él era de Grecia, ¿no? Entonces, él era Galeno. Él empezó con lo que es la medicina hace muchos años atrás, antes de Cristo todavía. Entonces, él empezó con el estudio de la medicina. Entonces, de ahí es que se llama forma galénica. Ustedes también saben que a los médicos se les llama galenos, ¿no? Cuando ustedes a veces dicen, ¿no? Los galenos, entonces de repente en el hospital los galenos, no dicen los médicos, a veces dicen los galenos, ¿no? Porque justamente por eso, ¿no? En honor, digamos, al científico que hizo muchos descubrimientos en cuanto al avance de la medicina, ¿no? Entonces, la forma galénica o la forma farmacéutica de los medicamentos es la disposición, ¿no? Es cómo se presenta individualmente cada medicamento, ¿ya? ¿Y qué es el medicamento? Ya sabemos que el medicamento es el fármaco, que es el principio activo, que va con su excipiente, que es una sustancia que no tiene efecto, ¿no? Inactiva, ¿ya? Entonces, dicho de otra manera, dice, es la disposición externa, es cómo se presenta el medicamento a los ojos del público, ¿no? Es la disposición externa que se da a las sustancias medicamentosas para facilitar su administración. Entonces, por ejemplo, las formas farmacéuticas, nosotros conocemos muchas. Nosotros conocemos jarabes, ¿no? Pastillas, cápsulas, después, ¿qué más, no? Inyectables. Entonces, esas son las formas farmacéuticas. Es la forma, digamos, la presentación de cada medicamento al exterior, ¿no? Al exterior. ¿Para qué? Para facilitar de alguna manera su administración. ¿Con qué objetivo? El objetivo de las formas farmacéuticas. Una es facilitar la administración, ¿no? Por ejemplo, un jarabe, de repente un inyectable también, ¿no? Es más fácil colocar un inyectable. Entonces, facilitar la administración y mejorar la aceptación para el paciente, ¿no es cierto? Entonces, a veces, por ejemplo, en los niños, ¿no? En los niños no te aceptan jarabes amargos, ni ácidos, nada, ¿no? En cambio, si les das un jarabe con sabor a fresa, pues sí lo van a recibir. Entonces, entonces si el paciente recibe ese jarabe, vamos a asegurar que también haya un efecto, ¿no? Lo que queremos lograr. También otro objetivo es incrementar la seguridad del tratamiento, ¿no? Y la aparición de la respuesta, o sea, un efecto. Entonces yo me voy a asegurar que el paciente reciba ese tratamiento. De repente, si yo le doy un jarabe amargo al niño, me lo va a vomitar, ¿no? Le doy en la mañana,
en vez de pasarlo, me lo vomita, me lo escupe. Entonces, al mediodía le vuelvo a dar, ya me recibe la mitad, pero el resto me lo bota, lo escupe, entonces no estoy asegurando el tratamiento como debe ser, ¿no? Entonces, también tenemos, también otro objetivo es hacer que el fármaco sea más eficaz, ¿no? Que tenga un efecto farmacológico. Y simplificar y racionar la posología. Entonces vamos a saber nosotros, por ejemplo, si son pastillas, si son comprimidos, si son tabletas. Entonces nos dicen, por ejemplo, a veces una tableta cada 8 horas. Desayuno, almuerzo y comida, ¿no? Entonces es más fácil, ¿no? Entonces nosotros ya sabemos la posología. Entonces tan solo le voy a dar una tableta en la mañana, en la mediodía y en la noche. Entonces voy a simplificar y racionalizar la posología, la dosis. Esos son los objetivos de las formas farmacéuticas. A ver, por favor, apaguen sus micrófonos, chicos. En cuanto a la clasificación, ¿cómo se clasifican las formas farmacéuticas? Se clasifican según su estado físico, o sea, cómo se presentan, ¿no? Pueden ser sólidas, pueden ser semisólidas o pueden ser líquidas. En las sólidas vamos a tener los polvos, los granulados, las cápsulas, comprimidos, tabletas, supositorios, ¿no? Todo lo que es duro, macizo. Las semisólidas van a ser las pomadas, las pastas, cremas o geles, ¿no? Que es una parte más, no es una parte sólida, sino ya es más semisólida, ¿no? Blanda. Y las líquidas, que son las soluciones, suspensiones, emulsiones, jarabes, ¿no? Lociones, inyectables. Entonces ya es líquido, ¿no? Esa como, digamos, eso ya no es espeso, ¿no? Sino es más suelto. Eso es según su estado físico, cómo se presenta. Y también hay una clasificación según la vía de administración, o sea, por dónde vamos a administrar ese medicamento. También se puede clasificar, digamos, por vía oral, que es lo que entra por la boca, ¿no? Rectal y vaginal, en caso de supositorios, enemas, óvulos, ¿no? Tópico y subcutáneo, que son las pomadas, las cremas, los geles. Oftálmica y ótica, que son los corilios que se colocan en los ojos, ¿no? En gotas, o también en los oídos, también en gotas. Parenteral, que son los inyectables, ¿no? Que son los que se van a ir intramuscular, subcutánea, endovenoso. Y la vía inhalatoria, que son los gases medicinales, ¿no? ¿Ya? Entonces, hay dos clasificaciones, según su presentación física, ¿no? Y su estado físico y según la vía de administración. ¿Ya? Para recordarles así rapidísimo unas definiciones que ustedes ya lo saben, ¿no? De qué es medicamento. Medicamento es aquel preparado farmacéutico que es aquel preparado farmacéutico que se obtiene a partir de principios activos, ¿no es cierto? Dice con o sin sustancias auxiliares, o sea, que vienen a ser los excipientes o vehículos, ¿no? Y que se presenta en una forma farmacéutica para administrar al paciente, ¿no? Entonces, la presentación, la forma farmacéutica, como ya les he dicho, puede ser una cápsula, puede ser una pastilla, puede ser un comprimido, un inyectable, entonces cualquier presentación, ¿no? Ese es el medicamento. El medicamento es un preparado, ¿no? De principios activos, ¿no? Que a veces van unidos a alguna sustancia, como son los excipientes, y después de eso se presenta en una forma farmacológica, farmacéutica, para utilizarse, ¿no? Para que lo utilice el paciente. La forma farmacéutica, que es lo que estamos viendo hoy, ahorita, nosotros, es la disposición individualizada, ¿no? Es la presentación de cada uno de los medicamentos, ¿no? De los medicamentos. Estos medicamentos son los principios activos y los excipientes. Entonces, es la presentación del principio activo y del excipiente, ¿no? Individual. ¿Cómo se va a presentar?
por ejemplo, en jarabe, en inyectable, en pastilla, en cápsula, diferentes maneras. El principio activo también ya hemos hecho, que es el compuesto biológicamente activo, ¿no? Es el principio activo, ese es el, digamos, el compuesto que es el que va a producir el efecto farmacológico. El excipiente es una sustancia inactiva que no produce ningún efecto, simplemente se va a incorporar o se va a unir al principio activo para que de alguna manera ayude, ¿no? Ayude a su administración de repente, de alguna manera ayuda, ¿no? Ayuda al principio activo a ser más tolerable o en diferentes formas de presentación, ¿no? Esos son él es el excipiente, pero no tiene ningún efecto. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? ¿Alguna pregunta? Bueno. Entonces, en cuanto a la clasificación, en cuanto al estado físico, dijimos que había sólidos, semisólidas y líquidos, ¿no? Vamos a pasar a ver cada uno de ellos, ¿ya? En las formas sólidas, vamos a encontrar tabletas. En lo que son las formas farmacéuticas sólidas, vamos a encontrar lo que son tabletas, cápsulas, grajeas, polvos, granulados, tablets masticables, supositorios, óvulos, formas de liberación especial retardada, ¿no? Son tabletas con efecto retardado. Entonces son muchas. En cuanto a las tabletas, ¿ya? Que es una forma farmacéutica sólida. La tableta se obtiene mediante la compresión de la mezcla del fármaco y el excipiente, ¿no? Entonces el fármaco y el excipiente los comprimen, como quien dice, los aprietan, ¿no? De tal forma que les dan una forma redonda, como un disco. Entonces, que estas tabletas van a ser, una vez que se ingieren al tracto gastrointestinal, se desintegran en el estómago, ¿no? Como ya se une con la humedad de las mucosas, entonces estas tabletas se van a desintegrar, empiezan a desintegrarse en el estómago, para iniciar de este modo el proceso de absorción, ¿no es cierto? De aquí, ustedes saben, la absorción es el traspaso las membranas para llegar al torrente sanguíneo, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Ese es el proceso de la absorción, ¿ya? Entonces, estas son las tabletas, es el comprimido del principio activo con el excipiente, ¿no es cierto? Por lo general tienen forma circular, y una vez que son ingeridas, se van a empezar a desintegrar en el estómago, ¿no? Para empezar a pasar el proceso de absorción. Hay tabletas vaginales que lógicamente cambian el excipiente, ya que deben adaptarse a las condiciones, a la vía por cual van a ser administradas. Las mismas tabletas que son indicadas para vía oral no van a ser las mismas que van a ser indicadas para vía vaginal, ¿no? Entonces, esas tabletas que están indicadas para vía vaginal tendrán otro tipo de excipientes, ¿no? Para ser administradas según la vía por donde se va a administrar. En cuanto a las cápsulas, son también formas farmacéuticas en el cual el fármaco y los excipientes se van a encontrar cubiertos por una capa de gelatina, ¿no? Entonces han visto una cápsula, no es igual que una tableta es dura, ¿no? Es dura, es blanca, ¿no? Es dura, es blanca. En cambio la cápsula es alargada y en la parte de adentro está el principio activo y el excipiente. Y la cubierta que tiene es una capa de gelatina, lo cual hace que una vez que se encuentre en el estómago, vaya a empezar a liberarse, ¿no? Se empieza a liberar el principio activo. Se reblandece y se va a empezar a liberar el principio activo, ¿no? Ustedes saben, se procede a la desintegración
y a la disolución de la cubierta de la gelatina, y de ahí ya va a empezar a liberar el fármaco, ¿no? Esta cubierta de gelatina tiene, que se llama la función de evitar el sabor desagradable a veces del principio activo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si a veces el principio activo es amargo, entonces con las cápsulas nosotros no sentimos nada, ¿no? Podemos pasar muy bien la cápsula, no vamos a sentir un sabor amargo, ni feo, ni ácido, nada. Entonces, ese también es la función de las cápsulas. Hay cápsulas de gelatinas dura y también hay cápsulas de gelatinas blandas, ¿no? Estas blandas, por ejemplo, son que tú las aprietas y parecen como si fuesen que se llama un líquido, tienen un líquido adentro, que también se llaman perlas, ¿no? Por lo general estas se presentan en las vitaminas, ¿no? Las vitaminas por lo general vienen en las cápsulas blandas, ¿no? Que son como unas de colores, ¿no? Como que tuviesen adentro un líquido, ¿no? No son duras, sino son blandas al tacto. Y las cápsulas de gelatina dura, pues estas sí son cápsulas duras. A ver, las grajeas. Las grajeas son tabletas o comprimidos también que están recubiertos para una mejor presentación, para ocultar lo que son los olores o sabores desagradables y evitar también digamos, algún problema con lo que es la gastritis, ¿no? Entonces, ustedes saben que los medicamentos a veces cuando son amargos o ácidos pueden provocar gastritis. Entonces, las grajeas también tienen una cubierta que va a evitar eso, ¿no? El mal sabor o digamos, el olor o el mal sabor del medicamento. Estas grajeas se van a dividir, se clasifican en grajeas simples y en grajeas entéricas. Son de dos tipos. Las grajeas simples son las que está el comprimido, digamos, o núcleo principal, se encuentra recubierto por una o varias capas de azúcar, ¿no? O otras sustancias que van a dar, digamos, el sabor dulce al medicamento, ¿ya? Este tipo de grajeas, por ejemplo, digamos, dice que una vez que se introduce al estómago, es atacada, ¿no? Es disuelta por los ácidos que se encuentran en el estómago y la destruyen, y entonces ahí el principio activo empieza a seguir su proceso de absorción. Entonces, de alguna manera, las grajeas también, esa cubierta que tienen, ayudan a proteger el estómago. Y las grajeas entéricas también es cuando el comprimido o el núcleo principal tienen una cubierta especial, ¿no? Es más gruesa que la anterior, que la grajea simple, es más gruesa, dice, que la grajea anterior, que la simple, y esto permite que el principio activo sea liberado, digamos, no tanto en el estómago, sino ya en el intestino delgado, ¿no? O sea, como su capa es más gruesa, entonces los ácidos que están en el estómago no la van a, digamos, no la van a disolver tan rápido. Entonces va a hacer que el medicamento siga su proceso y cuando ya esté en el intestino delgado, entonces ahí ya se va a desintegrar, ¿no? Entonces es la diferencia. Las grajeas simples tienen una capa recubierta, ¿no? Que una vez que llegue al estómago, los ácidos del estómago la van a desintegrar y ya se va a liberar el principio activo. En cambio, las grajeas entéricas, esta capa es más gruesa, ¿ya? Más gruesa, lo que hace que el medicamento no se desintegre en el estómago, sino se desintegre ya en el intestino delgado. En cuanto a los polvos, esta forma farmacéutica está conformada por uno o varios principios activos que están mezclados entre sí y finalmente molidos, ¿no?
Entonces, en una porción, digamos, homogénea, o sea, todo por igual, ¿no es cierto? Entonces, puede ser un medicamento o puede ser varios principios activos que los muelen, ¿no? Los hacen polvo y se unen en cantidades iguales, homogéneos, ¿no? Igual, no es uno más que el otro. ¿Ya? Puede ser, por ejemplo, de acuerdo a su vía de administración, puede ser externa, como los productos que se usan en dermatología, o también puede administrarse en forma interna, que son, por ejemplo, los medicamentos que vienen en polvo para disolver, ¿no? Y se administran como el Distan, por ejemplo, ¿no? Los granulados, que son estas formas farmacéuticas, que están constituidos por uno o más principios activos también, tienen azúcar u otro material que permite la unión de los gránulos al principio activo, ¿no? Entonces, estos ya no es polvo, sino son pequeños granulitos que se van a unir al principio activo, ¿no? Entonces, esto va a hacer que de alguna manera, digamos, el principio activo es como un azúcar, como una miel, y va a permitir entonces que los gránulos se peguen, se junten, ¿no? Esto se llama la forma farmacéutica de granulados. Nosotros hemos visto a veces en los medicamentos, en los jarabes, sobre todo de los niños, hay algunos medicamentos, si ustedes se fijan, que no son transparentes, ¿no? Sino parece que tuviesen pequeñas bolitas chiquititas, blanquitas, ¿no? Esos son los granulados, que no se llegan a disolver. Inclusive cuando hay unos medicamentos que vienen para preparar con agua hervida, ¿no? Entonces, cuando agitamos, no se llegan a disolver totalmente, ¿no? Al contrario, se queda así como unos granulitos pequeñitos. En las tabletas masticables, tenemos, por ejemplo, que son de forma circular, y también los principios activos están unidos a un azúcar, ¿no? A un sabor dulce, ¿no? Con el objetivo de que sea, pues, de que nosotros lo podamos tolerar, de que sea agradable a nuestro gusto. Y de esta manera, pues, va a ayudar a que se disuelva, ¿no? Nosotros poco a poco, junto con la saliva, lo vamos a disolver, ¿no? Y el efecto, pues, lógicamente, que va a ser, por ejemplo, el efecto es local, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos tos o cuando nos duele la garganta, entonces nosotros, ¿qué hacemos, no? A veces nos compramos multibióticos, esas pastillitas que hay para chupar, y nos alivia de alguna manera el dolor de garganta o la tos, ¿no? Pero eso pasa un tiempo, unas horas, y otra vez, ¿no? Entonces, la acción es local nada más. En caso de los supositorios, es un preparado en forma de cono o de bala, ¿no? Parecen unas balitas que se administra por vía rectal, nada más por vía rectal. Y su principio activo, digamos, se encuentra en el medio, en la parte interna, digamos, de esa balita, y el excipiente es el que está alrededor, ¿no? Alrededor de la balita. Entonces, cuando este supositorio se va a introducir al recto, una vez que entra en contacto con la piel, que está caliente, ¿no? Entonces se empieza a derretir, ¿no? Se empieza a derretir el excipiente de tal manera que tan solo se introduce en la parte interna, ya ingresa lo que es el principio activo, ¿no? Entonces el supositorio, la parte de afuera, ¿no? De alrededor, es el excipiente, y en la parte interna del supositorio se encuentra el principio activo. Entonces, cuando nosotros introducimos el supositorio, ¿no? Entonces el excipiente como empieza a derretirse, es como una grasita, como un lubricante, entonces se empieza a derretir y hace que sea más fácil la introducción del supositorio, ¿no? en el recto. Entonces, esto hace que el principio activo, pues, se introduzca totalmente en el recto, ¿no?
Los óvulos son también como supositorios, pero que se colocan por la vagina, ¿no? Y al igual que los anteriores, también, ¿no? Llevan digamos, en la parte interna, el principio activo, y en la parte de externa es el excipiente, ¿no? Estas son las formas de liberación especial, retardada. Son preparados que van a ser de liberación o acción sostenida, ¿no? Eso quiere decir que no va a durar el efecto 8 horas, 4 horas, sino al contrario, va a durar más, ¿no? Entonces, en este tipo de medicamentos están todas las cápsulas, las grajeas, que se preparan para administrarse vía oral, pero que van a liberar su principio activo lentamente, ¿no? En el tracto digestivo. Entonces, por ejemplo, hay a veces medicamentos que se indican que hay que tomar, digamos, una tableta al día, o no, sino una cada 2 días, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el efecto que tiene es retardado, o sea, es lento. Entonces, que puede durar horas, ¿no? O días. Entonces, de ahí es que son formas de liberación sostenida o retardada. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ya hemos acabado con las formas de presentación sólidas antes de pasar a las semisólidas. Por mi parte, no, profesora. Ya, chicos. Oh, claro, Miss. Ya, estas presentaciones, yo quiero que ustedes sepan, prácticamente nosotros a veces llamamos a todos, llamamos pastillas, llamamos tabletas, ¿no? De todo. Entonces, pero algo que quede bien claro, lo que son cápsulas, no confundamos más bien cápsulas con lo que son tabletas, con lo que son grajeas, no confundamos eso, ¿ya? Ustedes se dan cuenta, no es muy difícil de diferenciar, ¿no? Son de repente las pastillas con los comprimidos pueden ser igual. El comprimido es redondito, ¿no? Redondo. Entonces, la cápsula es larguita, ¿no? Las pastillas también es larguita, pero es comprimida. Entonces, no nos confundamos, y cuando estemos trabajando, cuando estemos haciendo nuestras prácticas, todo eso, entonces sepamos, ¿no? Sepamos que estos son comprimidos, estas son tabletas. Entonces, nosotros tenemos que saber hablar, tenemos que saber distinguir qué son comprimidos, qué son una grajea. Entonces, no es mucho lo que tenemos que aprender, chicos. Entonces, ustedes tienen que ponerle estudiar esto. De repente, háganse un resumen chiquitito en una hojita, como ustedes quieran, ¿no? Ustedes vean la mejor manera como ustedes entienden. Háganse un dibujito, yo qué sé, y ustedes ahí vean. Formas farmacéuticas, ya, en 3 clases, tal. Las grajeas, cómo son, las comprimidos, cómo son. De repente con un dibujito, con un signo, ustedes ya cada uno se entiende cómo puede estudiar, ¿ya? Entonces, vamos a pasar a lo que son las formas farmacéuticas semisólidas, ¿ya? Entonces, ya hemos estudiado las sólidas. Vamos a hacer ahora las semisólidas. Según el grado de penetración en la piel, tenemos, por ejemplo, las superficiales, tenemos las penetrantes y las absorbibles. Y según la presentación, o sea, cómo se presenta en su forma externa, tenemos las cremas, tenemos ungüentos, pomadas, emplastos y pastas, ¿ya? Me olvidaba de decirles acá. Por ejemplo, acá, no, esta es una presentación, ¿no? Esta es una forma farmacéutica, ¿no es cierto? Esta, por ejemplo, es un ungüento, ¿no? Esta es una presentación de forma farmacéutica, ¿no? Es un ungüento. ¿Cómo es que se presenta al exterior el medicamento? ¿Cómo se presenta? Puede ser en ungüento, ¿no? Puede ser en inyectables también,
¿no? Puede ser también en cápsulas, ¿ya? En cápsulas, ¿no? De 2 colores, por ejemplo, como las cápsulas que son una cubierta de gelatina, y nosotros muchas veces ustedes no han hecho de que lo han sacado los dos tapitas de la cápsula, y adentro ¿qué hay? Hay un polvo, ¿no? Hay un polvito, y ustedes lo han probado, ese polvito es amargo. Ese polvito es el principio activo con el excipiente, pero está cubierto por esta gelatina, ¿ya? Entonces son diferentes maneras. Estos también son inyectables, ¿no? Son medicamentos que también se presentan en forma inyectable. Hubiésemos estado haciendo en nuestra clase presencial para enseñarles todo, pues, ¿no? Todo lo que se pueda, pero no hay problema, lo vamos a hacer en el taller, ¿ya? Entonces, como les decía, en la forma semisólida tenemos, según el grado de penetración, tenemos, por ejemplo, la superficial, las penetrantes y las absorbibles. Y según la presentación, se clasifican en cremas, ungüentos o pomadas, emplastos o pastas. Las superficiales, ¿no? Son las que tienen acción sobre la piel, por ejemplo, como cuáles, ¿no? Los antisépticos, o sea, son, por ejemplo, no avanzan, no penetran más allá de tan solo la piel, ¿no? Superficial, por eso que dice superficial, son simplemente encima de la piel. Como los antisépticos, por ejemplo, si yo me hago una herida, de repente me paso un algodón con alcohol, me puedo echar una pomadita de isodine, ¿no? Entonces, eso es un antiséptico, tan solo es para la piel. Protectores, los protectores solares que nosotros usamos para cuando vamos a la playa, por ejemplo, ¿no? Tan solo nos echamos a la piel para que nos proteja, ¿no? Para que no nos quememos, no nos queme el sol, no nos dé insolación. O también, por ejemplo, puede ser cuando los repelentes, ¿no? Los repelentes, por ejemplo, cuando vamos para la noche, los mosquitos, o vamos a la chacra, ¿no? Para que no nos piquen los mosquitos. Los lubricantes y los refrescantes también, ¿no? Hay colonias refrescantes, relajantes. Entonces, esos son tan solo superficiales, ¿no? Que tan solo van a ser al nivel de la piel. En cambio, los penetrantes son los que van a alcanzar un poco más de profundidad de la piel, ¿ya? Por ejemplo, los geles, tenemos los geles antiinflamatorios y los analgésicos, ¿no? Por ejemplo, a veces cuando nos caemos, nos golpeamos de repente la pierna o el brazo, o los chicos, por lo general los hombres que juegan fútbol y de repente por ahí les dan una patada, ¿no? En la pierna, entonces se echan el gel, ¿no? Se soban, y de tal manera que el fármaco, el principio activo, se introduce, ¿no? Penetra un poco más de la piel, ¿no? Los absorbibles, por ejemplo, son los que al ser aplicados localmente, el principio activo es absorbido hasta llegar a la circulación de la sangre. Por ejemplo, ¿cuáles son los parches? ¿No? ¿Se acuerdan que eso hemos hecho el semestre pasado? ¿No? ¿Se acuerdan ustedes las capas de la piel? Ya, en anatomía hicimos. Entonces, los absorbibles son los que, digamos, van a ser aplicados en la piel, pero tienen un efecto, el principio activo va a ser absorbido de tal manera que va a llegar al torrente sanguíneo, a la sangre. Va a demorar el efecto, pero el principio activo llega al torrente sanguíneo, a la sangre, ¿ya? Esto es en caso de los parches, ¿no? Que también a veces cuando tenemos dolor en la espalda, por lo general nuestros abuelitos, ¿no? Las personas mayores son las que usan, ¿no? A veces tienen dolor en la espalda y se colocan un parche, ¿no? Que a veces el parche les absorbe todo el frío, para el dolor también les sirve, ¿no? Entonces, ese parche también emana, digamos así, tiene un principio activo que va a llegar a producir un efecto, ¿no? Porque va a llegar hasta la sangre. Las cremas, por ejemplo, son como emulsiones
cuya consistencia es sólida o semisólida, ¿no? O sea, es como es crema, pues es blanda, ¿no? Y se aplica sobre la piel y las mucosas, ¿no? Por ejemplo, hay cremas tópicas que se echan a la piel o también hay cremas vaginales que se pueden usar también en las mucosas. Hay que fijarnos bien en las presentaciones, ¿no? Donde se dice modo de uso, entonces ahí se indica dónde tienes que usarlo. Uso externo, ¿no? Entonces no vamos, si es uno de uso externo, pues no lo vamos a usar para la mucosa. En cuanto a los ungüentos o pomadas que son de uso externo, tienen una consistencia blanda, untuosa y adherente a la piel y mucosas, ¿no? Entonces hay pomadas a veces para, por ejemplo, para el dolor, ¿no? A veces nuestras mamás, nuestros abuelitos que les duele las rodillas, ¿no? Por lo general siempre se compran, hay unas cremas ellos que usan, ¿no? Que tienen un olor fuerte inclusive, que ellas se frotan las rodillas, esos son sus ungüentos, ¿no? Sus pomadas, ¿no? Esa que dice, por ejemplo, Easy Hot, ¿no? Entonces, esas pomadas para los dolores, por ejemplo, esas son las que se soban y se soban, después se ponen una bendita y con eso les dura, ¿no? Les entra calorcito y ya pueden caminar. Entonces, esas son los ungüentos. Las pastas se definen como pomadas, dice, que contienen una gran porción, generalmente la mitad de su peso son de polvos insolubles en la base, ¿no? Estas pastas, por ejemplo, contienen, ¿no? La mitad digamos, de la pomada es el principio activo, ¿no? Y su aplicación es simplemente, pues, se absorbe, ¿no? Se aplica sobre la piel y se absorbe en el tejido. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? Para pasar a lo que son formas farmacéuticas líquidas. No, Chicos, ¿están ahí? No hay nadie, creo. todo claro. Ya. Sí, Miss, todo claro. Ya, entonces ahora ya hemos visto las semisólidas, ¿no? Semilíquidas. Entonces vamos a pasar ahora a lo que son las presentaciones farmacéuticas líquidas, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, el elixir, las soluciones, las tinturas, las lociones, los colirios, los enemas, inhalaciones, inyectables, linimentos, jarabes, suspensiones, emulsiones, ¿no? Hay muchos, hay bastantes, y como les digo, ¿no? Nosotros a veces no diferenciamos todos estos nombres, ¿no? Todas estas presentaciones, estas formas farmacéuticas. Nosotros simplemente a veces decimos el jarabe y ya está. Y para nosotros jarabe es todo, ¿no? Todo lo que sea líquido, ¿no? Entonces no sabemos, por ejemplo, qué es una emulsión, no sabemos qué es una suspensión, que el jarabe no es lo mismo que una suspensión, que una emulsión, que una loción, pero sin embargo a veces nosotros hacemos mal, ¿no? Llamamos mal porque desconocemos, porque no sabemos, pero tratemos de, ahora que ya sabemos, pues tratemos de llamarlo como es, ¿no? En cuanto a las formas farmacéuticas líquidas, los que más nosotros conocemos son los jarabes, ¿no? Su principio activo del jarabe está disuelto en un vehículo azucarado, ¿no? En una parte azucarada, que es, por lo general es el 70%, ¿no? La mayor cantidad es el vehículo azucarado y, por ejemplo, se administra por vía oral, ¿no? ¿Quién nosotros ha tomado jarabe? Nosotros hemos tomado jarabes, por ejemplo, para la tos, o más que todos los niños, ¿no? Son los que más toman, nuestros sobrinos, nuestros hijitos. Entonces son los niños son los que toman más el jarabe. Y los jarabes, por lo general, pues, tienen que ser dulces o azucarados para que nosotros los podamos tomar, ¿no? Porque si es un jarabe amargo o ácido, pues no lo vamos a tolerar. Las suspensiones
también son formas farmacéuticas, pero no son de aspecto turbio, o sea, blanquecino, ¿no? No son transparentes, ¿ya? Que están constituidos por la dispersión de un sólido generalmente insoluble en un vehículo acuoso o oleoso, ¿no? Entonces, el principio activo está disuelto o está disperso en este vehículo, ¿no? En este excipiente, digamos, que da una apariencia de un aspecto turbio. Entonces, es medio blanquecino, ¿no? Entonces, por ejemplo, a veces hay jarabes de los niños, hay jarabes que son como leche, ¿no? Como una crema, digamos, como una crema, una leche Nestlé, por ejemplo. Entonces, esas son las suspensiones, ¿no? También a veces, como la leche magnesia, también la leche magnesia es una suspensión, ¿no? Que también viene en esa presentación. La emulsión es un aspecto también lechoso o cremoso, pero en el cual el principio activo está disuelto en un vehículo formado por agua y aceite, ¿no? En este caso, en la suspensión, en el anterior, hemos visto que el vehículo es un aspecto lechoso, ¿no es cierto? Hemos visto que es un aspecto lechoso, por eso que le da ese aspecto. En este caso de la emulsión, el vehículo es un tipo aceite y agua, ¿no? Ustedes han juntado alguna vez el aceite y el agua, pues no se junta, pero sí le da un aspecto, pues, ¿no? Que es espeso, ¿no? Espeso y medio grasoso. Entonces, la emulsión es lo mismo, ¿no? A veces puede ser lechoso o cremoso y tiene ese aspecto el principio activo está disuelto, digamos, en el vehículo que es agua y aceite. Entonces, ejemplo de esto tenemos la emulsión de Scott, ¿no? Que muchos, los niños toman esta emulsión de Scott, inclusive los adultos también toman, porque es a base del hígado de bacalao, ¿no? Que es un alimento, pues, fuertísimo, ¿no? Entonces, muy, muy, muy bueno. Entonces, a veces muchos, cuando éramos niños, nos daban la emulsión de Scott, ¿no? Que a veces tiene un olor, digamos, a pescado, ¿no? A hígado, a aceite. Pero hoy en día, pues creo que ya hay de diferentes sabores, ¿no? Entonces debe ser un poquito más agradable, me imagino. El elixir son los principios activos. Aquí en esta forma farmacéutica se encuentran disueltos en un vehículo, ¿no? En un excipiente, digamos, que es de agua y alcohol, ¿ya? Entonces, el principio activo está disuelto en un excipiente que es agua y alcohol. Nada más, ¿no? Y que tiene un olor, también puede ser es agradable el olor, ¿no? Entonces, que también se puede administrar por vía oral, ¿no? Entonces, la diferencia de la emulsión es que el vehículo es agua y aceite, ¿no? Entonces, en el elixir, el excipiente es agua con alcohol, ¿no? Agua con alcohol y también azúcar, y es aromático y se puede tolerar, ¿no? Por vía oral. La solución resulta de la mezcla de dos o más principios activos de características iguales que se disuelven en agua, ¿no? Dando como resultado una solución acuosa. Esa es la solución. Las tinturas son preparados que se obtienen mediante la disolución de los principios activos de los medicamentos en un vehículo alcohólico, ¿no? Entonces, más que todo, este principio activo está disuelto en un vehículo de alcohol, ¿no? O de alcohol con agua, y que se administra por vía tópica, ¿no? Mediante, digamos,
toques, ¿no? Toques en la piel, o no, sino también se toma, por ejemplo, se disuelve en un vaso con agua en forma de gotitas, ¿no? Digamos, en un vaso de agua se pone unas gotas de la tintura y se toma. Las lociones que se aplican, por ejemplo, en forma externa, sin sobar, sin friccionar, ¿no? Se emplea como de vehículo las soluciones acuosas o alcohólicas. Ustedes han visto, por ejemplo, a veces los mismos protectores, ¿no? Protector solar para la playa, a veces hay en lociones, ¿no? Que simplemente como un spray que te echas a todo el cuerpo, o el bloqueador, ¿no? O el bloqueador solar, o si no también los bronceadores también están ahora con lo que es con lociones, los repelentes también, ¿no? Entonces, esos son lo que son lociones, ¿no? Que tienen, digamos, se aplican externamente, no se van a friccionar, no se van a sobar, y que tienen, el principio activo está en un vehículo que es de solución acuosa o alcohólica. Los colirios son unas soluciones que están, por ejemplo, que se usan que se usan en el globo ocular, ¿no? En los ojos. Para algún problema, alguna infección en los ojos, alguna inflamación o dolor también, ¿no? Para desinflamar, por ejemplo, también el globo ocular o los párpados. Entonces, estos colirios se echan en gotas directamente al ojo. Los enemas también se hacen en forma líquida. Son empleados para evacuar el intestino, ¿no? Cuando, por ejemplo, a veces uno está estreñido, no hace deposiciones por varios días, 2, 3 días, ¿no? Según cómo es la costumbre, digamos, de cada persona. Entonces, se emplea el enema, ¿ya? Este enema tan solo se aplica por vía rectal, ¿ya? No es para tomar, ¿no? Se aplica, inclusive ya los enemas vienen con un dispositivo especial, adicional al frasco, como forma de cánula, para que sea introducido por el recto, ¿ya? Álvaro. Las inhalaciones son tipo también... Uy, ¿qué pasó? Minimice, ¿Qué pasó? minimice, vaya ahí, ajá, a la rayita. ¿Acá? No, más arriba, ahí. Ya. Se pasa una rayita, un clic mal hecho y adiós, se fue todo. Ya, entonces en cuanto a las inhalaciones, son también un tipo de solución que están, por ejemplo, se usan en forma de vapores, ¿no? Pero es un líquido que cuando uno lo agita, digamos, lo agita y lo presiona, este líquido sale en forma de un vapor, ¿no? Entonces son medicamentos que más que todo se usa para las personas que tienen problemas respiratorios. Por ejemplo, para personas asmáticas, ¿no? Que son las que usan este tipo de inhaladores, ¿no? Para las personas que tienen problemas asmáticos o respiratorios, usan este tipo de inhalaciones, ¿no? Entonces son medicamentos que también vienen en forma sólida y a la vez mediante la agitación y el dispositivo que tienen, se logra como un vapor que sale, ¿ya? Los inyectables, que ya les he enseñado, también son preparaciones líquidas, a veces son en solución, son transparentes, otros son suspensiones, ¿no? Porque hay inyectables, por ejemplo, como las penicilinas, la megacilina, que es blanca, que es lechosa, ¿no? Que muchos de nosotros nos hemos puesto de repente cuando hemos estado con la gripe, nos han puesto megacilina, procaínica a veces, ¿no? Y hemos visto que son
son inyectables pues lechosos, ¿no? Ahí también son en esta presentación, ¿no? Que son, y su principio activo está disuelto en vehículos acuosos o aceitosos, ¿no? Inclusive a veces hay, por ejemplo, hay medicamentos inyectables que a veces duele mucho, ¿no? Entonces, ¿por qué duele, no? Porque a veces es muy aceitoso. A veces el metamizol, por ejemplo, es un medicamento que es muy bueno para la fiebre, ¿no? Para la fiebre, pero el problema es que es aceitoso y duele un poquito cuando te colocan, duele. Entonces, pues como que también hay otros medicamentos que tan solo es acuoso, es a una agüita, por ejemplo, como esto, ¿no? Es una agüita que no va a causar mucho dolor, ¿no? Pero sin embargo, si de repente es más espeso, entonces es aceitoso y va a causar un poquito más de dolor, ¿no? Entonces, estos medicamentos, estos inyectables, tan solo se colocan por vía parenteral, ¿no? Ya se colocan por intramuscular, endovenoso, ¿no? No se va a colocar, digamos, un inyectable, no se lo van a tomar vía oral, ni tampoco se lo van a, ¿no?, echar a la piel ni a sobar, ¿ya? Los linimentos están constituidos, dice, para una emulsión o una solución que se emplea en un vehículo acuoso, alcohólico, o si no, oleoso, para administrar por vía externa con frotación, ¿no? Entonces, ustedes ven, hay medicamentos que tienen muchas formas de presentación, ¿no? Que nosotros de repente ni conocemos o nunca nos hemos puesto a llamar a cada uno por su nombre, porque no sabemos cómo está disuelto. Si para nosotros todo es jarabes, todo es pastillas, todo son cremas y ya está, ¿no? Entonces, hay muchas formas de presentación de los medicamentos. Estos linimentos que son, como les digo, están constituidos por una emulsión o una solución que se emplea con un vehículo acuoso o si no alcohólico que se va a frotar en la piel. El gel, los geles, que eso sí nosotros conocemos, que son preparados con base acuosa de fácil absorción por la piel, ¿no es cierto? Son los geles que nosotros nos aplicamos cuando, por ejemplo, tenemos un golpe o de repente que estamos caminando muy rápido, nos torcemos el tobillo y nos duele, se nos hincha un poquito, entonces nosotros nos echamos ese gel, ¿no? Ese gel lo echamos en el tobillo, le ponemos una bendita y ya estamos mejor, ¿no? Sentimos que ese calorcito que nos penetra y ya, ¿no? Y nos hace bien. Igual también, por ejemplo, cuando los chicos juegan pelota, les dan a veces, ¿no? Les patean las canillas. Entonces, ese gel es lo que nosotros más conocemos y más usamos, ¿no es cierto? Por lo general son antiinflamatorios, son analgésicos también. Y bueno, para pasar a lo último, en forma farmacéuticas gaseosas. ¿Alguna pregunta de las líquidas? No, Miss, por mi parte no, todo entendido. Ya. En forma gaseosas tenemos, por ejemplo, lo que es el oxígeno, ¿no? A veces nosotros no pensamos nunca en un medicamento, no pensamos en el oxígeno, ¿no? Nunca. Pero el oxígeno es un medicamento, ¿no? Entonces, el oxígeno es un gas incoloro, inodoro e insípido. O sea, incoloro que no tiene color, inodoro no tiene olor, e insípido que no tiene tampoco sabor, ¿no? Entonces nosotros no lo podemos ver al oxígeno. El oxígeno no podemos verlo en un frasquito, no podemos verlo en una crema, en un pote, en una jeringa, nada, ¿no? Entonces el oxígeno es un gas, ¿ya? Que es un gas a temperatura de ambiente que, por ejemplo, digamos, representa
o se asemeja al oxígeno que nosotros tenemos en nuestra atmósfera. El ser humano, todos nosotros que estamos, digamos que respiramos normal, que respiramos oxígeno, el oxígeno del medio ambiente es al 21%, ¿ya? Todos los que tenemos acá nosotros al 21%, ¿ya? Entonces, el oxígeno representa de alguna manera ese 21%, o sea, quiere semejarse o quiere representar de igual manera al oxígeno que le falte a un paciente. Un paciente cuando está mal no puede respirar bien, como nosotros, ¿no es cierto? No puede respirar la misma cantidad de oxígeno que respiramos nosotros. Cuando un paciente está enfermo, está inconsciente de repente, esté con una neumonía, una insuficiencia respiratoria, ese paciente no va a poder respirar la cantidad de oxígeno que respiramos nosotros. Entonces, por ese motivo es que se le pone oxígeno al paciente. Y se le pone oxígeno al paciente para que trate de, digamos, de compensar lo que él no puede respirar, ¿ya? Entonces, es un medicamento, el oxígeno es un medicamento. El oxígeno también participa en forma muy importante en el ciclo energético de los seres vivos, ¿no? Nosotros, para hacer nuestros procesos de la respiración, la digestión, todo necesitamos oxígeno. Para todos nuestros procesos, nuestras funciones vitales, nosotros necesitamos oxígeno. Si administramos oxígeno en cantidades superiores o muy elevadas, también puede producir una toxicidad, al igual que los medicamentos, ¿no? Cuando nosotros tomamos una dosis mayor que la que nos indica, vamos a producir una toxicidad en nuestro cuerpo. Lo mismo va a suceder en el oxígeno. Entonces, también el oxígeno produce, ¿no? Cuando se administra en formas muy elevadas, va a producir una toxicidad en las personas, ¿ya? Entonces, antes de aplicar un oxígeno al paciente, por ejemplo, tenemos que informarle al paciente que le vamos a colocar oxígeno. Tenemos que elevarle la cabeza, la cabecera, que esté como semisentado, ¿no? Para colocarle la cánula binasal. Tenemos que comprobar que estén las vías aéreas permeables, ¿no? Que no estén tapadas. De repente a veces hay pacientes, por ejemplo, que sufren de epístasis, de hemorragia nasal. A veces le colocan como tapones de gasa. Entonces tenemos que verificar primero que estén permeables las fosas nasales, ¿no? Tenemos que ver también la coloración de la piel de las mucosas, ¿no? Si la piel, las uñas están moradas, quiere decir que el paciente no está oxigenando bien, no tiene suficiente oxígeno. Entonces se le coloca también oxígeno, ¿no? Hay que observar la frecuencia respiratoria, su pulso, entonces todo eso, ¿no? Otro gas también importante es el óxido nitroso, que este óxido nitroso es el que se utiliza en las anestesias generales, ¿no? En sala de operaciones, ¿no? Entonces, este gas es, por ejemplo, digamos, va a la mano, a la par con otros agentes, con otros anestésicos para realizar las operaciones en los pacientes, ¿no? Entonces, es un gas también que se utiliza en la anestesia general. Bueno, eso es todo, chicos. Tengo un videíto para pasarles. ¿Alguna pregunta? No, Miss. La nebulización viene a ser gaseosa, Miss. ¿Cómo? No, Miss. ¿Me habló? ¿Alguien me puso una pregunta? Chicos, no sé quién preguntó, creo. Creo, a mí, que preguntaron si la nebulización era gaseosa. Ah, sí. Claro. La nebulización también, ¿no? La nebulización es digamos, es un líquido. La nebulización se hace a base de salbutamol, que viene en gotas, y un cloruro de sodio, ¿no? Que es líquido. Es una solución líquida, pero que con el oxígeno, mediante el oxígeno, eso se va a vaporizar,
¿no? Y al final sale un vapor, que el vapor es el que nos ingresa a la nariz, ¿no? Que va a ingresar a los bronquios, ¿no? Entonces también es una forma gaseosa, ¿ya? ¿La otra pregunta, chicos? Bueno, les voy a pasar el video para no, es un poquito largo creo, pero está muy bonito el video. No se olviden, por favor, el próximo miércoles estudien para su quiz, ¿ya? Yo ya durante la semana voy a pasar, voy a ver de los trabajos para las personas que, como les digo, según lo que se evalúe en el examen, pero todos, por favor, me estudian para el próximo miércoles. Los trabajos al día, la presentación de portafolios al día, todas esas cosas, por favor, chicos, ¿ya? Ya, Miss. Sí, ya falta un poquito. ¿Por qué no hay? Bienvenidos. Nos encontramos hoy en el laboratorio de simulación de la Facultad de Enfermería porque queremos darles a conocer cuáles son las principales presentaciones farmacéuticas que existen en el mercado. Para nosotros como enfermeros es importante conocer estas presentaciones porque de acuerdo a ello vamos a identificar cuáles son las vías por donde vamos a hacer la administración segura de medicamentos. Para empezar, entonces vamos a mirar las formas inhalatorias. Entre las formas inhalatorias más comunes que tenemos están todas las asociadas con enfermedades de la vía respiratoria y aquellas que se utilizan para la sedación por medio de gases. La característica principal de ellas es que vienen en polvo o algunas vienen en líquido que van a permitir que a través de dispositivos especiales se genere el humo que va a permitir que se inhale más fácil. Vía inhalatoria. Por la vía subcutánea tenemos otro tipo de presentaciones que garantizan, de acuerdo a la jeringa que tienen y a la aguja, que su administración sea subcutánea. Esta presentación es importante cuando vamos a administrar medicamentos que necesitan que su absorción sea lenta y que sea a través del tiempo. Un ejemplo claro de esto son las insulinas o las heparinas de bajo peso molecular. Vía subcutánea. Otra vía que tenemos, esta es la insulina. La insulina también se administra vía subcutánea. Recordemos que existen diferentes tipos de insulina, la cristalina, la NPH y otras que actualmente se están utilizando en nuestro medio. Esta presentación es la oftálmica o ocular, es una vía que, como ustedes la conocen, es en gotas. Estas gotas se van a administrar directamente en el ojo para garantizar que la absorción del medicamento sea efectiva. Pasamos entonces a las vías intravenosas. La administración intravenosa de medicamentos se caracteriza porque tiene diferentes presentaciones. Una de ellas es que viene en solución, la cual simplemente la vamos a envasar en la jeringa, la diluimos de acuerdo a la prescripción médica y con eso hacemos la administración. Otra de ellas viene para reconstitución, como es el caso de este que vemos que es un polvo. Ese polvo se le debe inyectar solución salina o agua estéril de acuerdo a las especificaciones del fabricante para poderlo volver una solución y administrarla intravenosa. El caso de esta presentación viene toda junta, aquí ya está preparada, pero podríamos observar que en esta parte viene el polvo liofilizado, mientras que aquí arriba viene el solvente. Al hacer una presión, tanto la solución
cómo el solvente, cómo el soluto se mezclan para generar la mezcla. Esta presentación que tenemos acá es una presentación que se está utilizando actualmente, que se denomina libre de agujas. ¿Por qué? Porque al yo destapar este frasco, que es plástico, vamos a ver que no necesito una aguja para poder sacar el contenido total del medicamento que se encuentra en ella, sino que lo puedo hacer solo con el vástago de la jeringa, mientras que en estas sí debo utilizar una aguja para poder sacar la cantidad de medicamento. Si miramos estos dos medicamentos, son dos medicamentos que están en ampolleta para administración de ellos. Si lo miramos físicamente, tienen características muy similares, apoyadas sobre todo en el color del frasco. Ese color ámbar del frasco significa que ambos medicamentos deben estar protegidos de la luz para su almacenamiento durante su estadía en la farmacia o en el lugar donde tengamos almacenado el medicamento. Esos medicamentos, debido a sus características físicas, son denominados medicamentos láser, porque tienen condiciones físicas que hacen que sean iguales y que posiblemente enfermería, al no hacer una juiciosa lectura de cuáles son los componentes de cada uno de ellos, se presente un error en la administración de medicamentos. Entonces es importante que siempre que veamos dos medicamentos iguales, los miremos y leyamos cuál es su componente activo y cuáles son las presentaciones. Miren que ambos son diferentes. En un momento de hacer las cosas de forma rápida, posiblemente tomemos el medicamento que no es y cometamos un error en la administración de medicamentos. Si miramos estas presentaciones que tenemos acá, vemos que es el mismo medicamento. Sin embargo, tenemos que este es de 50 miligramos y este es de 100 miligramos. También es importante que miremos muy bien cuál es la cantidad de miligramos y dosificación que tiene el paciente ordenado para no ir a cometer un error en la administración de medicamentos. Si la dosis es de 50 miligramos, pues tendríamos que administrar una ampolla de este medicamento, mientras que si hacemos con este medicamento de 100 miligramos, solamente administraríamos la mitad. Entonces es importante tener muy presente esa presentación de cada uno de los medicamentos. Este es un agua que se utiliza para la dilución de algunos fármacos que se vienen en polvo, que están liofilizados y se hace pues por medio de la jeringa. Actualmente no se ve tanto en esta presentación de bolsas, sino que viene en frasco en coche. Pasamos entonces al otro grupo de medicamentos, que son los medicamentos tópicos o aquellos que se pueden aplicar en diferentes partes del cuerpo. Encontramos la roxicaína, que es una jalea que se utiliza mucho para disminuir la sensibilidad y evitar que el paciente tenga dolor. Esta, al ser gel, les voy a mostrar la característica, es que ella es transparente y al aplicarse sobre la piel, inmediatamente va a ser absorbida y pobre, porque no tiene costillas. Bueno, entonces vamos a pasar a la parte de los medicamentos tópicos o aquellos que pueden ser aplicados en cualquier parte del cuerpo. Vamos a encontrar que existen diferentes formas. Por ejemplo, esta es considerada jalea o gel. Una de las características principales de ella es que es transparente y como pueden observar, cuando yo la aplico en la piel, ella no se va a ver y se absorbe fácilmente. Un ejemplo de esta gel de nuestro día a diario es el alcohol glicerinado. El alcohol glicerinado que nosotros aplicamos en nuestras manos y que ella se absorbe fácilmente sin dejar ningún tipo de residuo. Cuando hablamos de esta otra presentación que es denominada pomadas, las pomadas tienen una característica especial y es que ellas, al ser aplicadas en la piel, van a formar una capa de aceite transparente
que va a hacer que la absorción sea un poco más lenta que la de la gel. Al yo aplicar la pomada, posiblemente se alcance a ver algo aceitoso, similar a la vaselina, que es la característica de estos medicamentos que vienen en pomada. El ungüento es muy similar a la pomada. Solo que ustedes van a ver que es un poco más espeso y no se diluye tan fácil como la pomada. La pomada, al entrar en contacto con la piel, es blanca y se pone totalmente aceitosa, mientras que esta es de una característica más blanca. Las cremas son sustancias que por sus características son mucho más espesas, más de un color blanco, o bien pueden ir en otros colores, y tienen características especiales para administración en algunas partes del cuerpo. Aquí podemos ver que este medicamento tiene un aplicador porque es de uso vaginal, entonces el aplicador va a permitir que podamos acceder hasta las partes internas de la vagina para poder administrar este medicamento. Las cremas generalmente se pueden comparar con la crema que utilizamos para el cuidado de nuestros dientes, o también las cremas de manos que utilizamos para diferentes partes del cuerpo. Junto con esta presentación de óvulos, tanto este tipo de crema como estos óvulos son para administración por vía intravaginal, que van a permitir tratar enfermedades o infecciones que estén asociadas a esa parte del cuerpo. Muy bien, entonces continuamos con el conocimiento de las formas farmacéuticas. Ahora vamos a mirar la amplia gama de medicamentos de administración oral. En esta parte de medicamentos de administración oral vamos a ver que tenemos unos sólidos, unos semisólidos y unos líquidos. Empecemos mirando aquellos que son considerados líquidos. Dentro de las presentaciones líquidas entonces encontramos las emulsiones. Estas emulsiones tienen una característica especial y es que es bastante espesa. Al ser tan espesa, pues va a permitir que se hagan algunos beneficios o algunos efectos farmacológicos dentro del cuerpo. Características de las emulsiones son aquellas que van a proteger la mucosa gástrica, como por ejemplo la milanta que utilizamos pues en la mayoría de nuestros hogares. Es de características espesas y tienen un sabor agradable cuando hablamos de emulsiones. La otra presentación que tenemos de vía líquida oral son los jarabes. Los jarabes se caracterizan por ser una mezcla de un medicamento con agua y con un alto contenido de azúcar. Por eso los jarabes son la mejor forma de administración de medicamentos para los niños porque tienen un sabor agradable para ellos. Similar a los jarabes existen los elixir. Los elixir son una mezcla hidroalcohólica que permite que su administración y su absorción sea mucho más rápida en la mucosa gástrica. Lo miramos, alcanzamos a ver, es totalmente líquido y es de un olor bastante agradable. También contamos con los spray, que generalmente viene a ser la misma presentación de los jarabes y se administra en forma de spray para localizarlo. Generalmente lo utilizamos para afecciones de la garganta. Encontramos también las suspensiones. Característica importante de las suspensiones es que ellas vienen en esta presentación en un polvo. Ese polvo lo que debemos hacer nosotros es coger este polvo y añadirle agua para al añadirle agua se convierta realmente en la suspensión. Característica de la suspensión es espesa y de una textura granulosa. Acá les estoy mostrando una sin reconstituir y aquí una reconstituida ya con agua. Si miramos las características, es bastante espesa y alcanzamos a ver casi que como una especie de gránulos. Miren todo lo que se demora para bajar. Es bastante espesa y en algunas de ellas tienen sabores y olores pues agradables porque también se utiliza mucho en la administración de medicamentos para los niños.
Esta presentación son las gotas, es, digamos, similar al jarabe, solamente que como son dosis tan pequeñas, vienen en esta forma de gotero para que se pueda administrar por gotas. Entonces la prescripción médica irá 5 gotas, 10 gotas, mientras que en esta presentación de jarabe lo que nos dirá la prescripción será por cucharadas o por centímetros. Tenemos aquí unas formas que se pueden considerar semisólidas. Notamos acá unas formas que se pueden considerar semisólidas o en polvo. Ellas lo que hacen es que es el medicamento, pero por lo general se debe de constituir en agua para poder ser administrado. Un ejemplo claro es el bicarbonato, o en este caso la sal de frutas, y las sales de rehidratación oral, el suelo oral, que lo que hacemos es que este sobre lo aplicamos en solución salina en agua, y con eso se administra al medicamento. Estas sales de rehidratación oral funcionan igual que el suero. Lo que hacemos es que el sobre lo echamos generalmente en un litro de agua, y con eso se administra el medicamento para la rehidratación, generalmente en los niños. Pasando a las formas orales sólidas, vamos a encontrar una amplia gama de ellas. Generalmente, siempre a todas les decimos que son pastillas o tabletas, pero vamos a ver que tienen características diferentes. Empezamos, por ejemplo, con esta, que es una tableta que generalmente no está recubierta, simplemente está la presentación del medicamento, y vamos a encontrar que no tiene ningún tipo de color, y al tocarla con nuestros dedos se va como flotando en nuestras manos. Lo que quiere decir es que no se encuentra recubierta y que se diluye fácilmente cuando es administrada por la vía oral. Si la miramos y logramos, este medicamento tiene una ranura en el centro que nos está diciendo que si el medicamento tiene una característica de su dosis, digamos que es de 500 miligramos, el fabricador o la persona del laboratorio que fabrica este medicamento nos está diciendo que la podemos partir a la mitad, y al partirla a la mitad vamos a garantizar que tenemos 250 miligramos en un lado y 250 miligramos en el otro. Si la partimos, vamos a ver que en el centro ella también es del mismo color de cómo se encuentra en su exterior. Estos medicamentos fácilmente se pueden diluir en agua para una administración en casos de que el paciente no pueda deglutir. Las cápsulas blandas. Estas cápsulas blandas tienen una característica, y es que en el momento en que el paciente la va a administrar, la característica principal es que es una cápsula que se puede deglutir fácilmente, de paredes lisas, y es blanda. Háganse de cuenta que fuera como una especie de plástico o una bomba. Esto va a hacer que sea más fácil su administración, y cuando esté en el abdomen, en el estómago, va a ser más difícil que ella se rompa la capa en la que está el medicamento metida, y así se va a poder absorber en diferentes partes del estómago. El sucralfato es una presentación que viene en tabletas. Una característica importante de ella es que es un medicamento que por sus características es bastante grande, y vamos a encontrar que ella, al ser administrada, llega al estómago, al hacer contacto con el ácido clorhídrico, se convierte en una especie de gel que va a proteger toda la mucosa gástrica. Tiene las mismas características del primero que les mencioné, que no está recubierto. Es mucho más fácil de partir porque tiene características similares a las tizas o al calcio o el yeso. Las grajeas o píldoras son aquellas que por sus características son muy pequeñas, son muy fáciles de deglutir, y si las logramos observar, ellas están recubiertas por una capa brillante que es azucarada.
cuando esa capa brillante entra en contacto con la boca, se derrite como si fuera un confite y es agradable pues como en el momento de la toma. Si la pudiéramos partir, veríamos que el centro es totalmente blanco y se alcanzaría a ver la forma recubierta de la grajea. Este tipo de medicamentos son presentaciones que son orales, que generalmente lo que se hace es que son para... Estas tabletas tienen una presentación que son para ser chupadas. Este medicamento, cuando entra en contacto con la boca, se va a empezar a desleír fácilmente en la cavidad oral y la persona las chupa y traga. Generalmente se utilizan como anestésicos locales en la garganta. Continuamos con unas tabletas de liberación retardada que tienen una característica especial, y es que por la forma en la que están diseñadas, cuando entran en contacto con la mucosa gástrica, ocurre un proceso en el cual la liberación del principio activo es mucho más lenta que en el tipo de tabletas normales. Pasamos a la presentación de cápsulas. Las cápsulas son medicamentos que están cubiertos por una cápsula que es gastroresistente. Lo que hace es que cuando el medicamento entra en contacto con el líquido clorhídrico, ella no se absorba fácilmente, sino que pueda viajar a través de todo el estómago, y el ácido clorhídrico lo que va haciendo es tratar de destruir esa capa gastroresistente que tiene, para posteriormente hacer la liberación del principio activo en una zona específica del estómago. Si nosotros la abrimos, vamos a encontrar que dentro de ella tenemos el medicamento, que en este caso serían perlas o micropartículas, donde se va a hacer la exposición del principio activo del fármaco y va a ser absorbido. Este tipo de presentación son las tabletas. Esta tableta en específico no tiene una cubierta, y por ser una característica denominada de ella, que es el asa, es un ácido, al entrar en contacto con la mucosa pues produce efervescencia rápidamente. Esta muestra es considerada denominada gránulos. Cuando hablamos de gránulos, vienen en un sobre, el cual al destaparse en el interior tiene una especie de gránulos similares a las que tienen las cápsulas en el interior. Esto se hace vía oral y se utiliza como si fuera una especie de golosina, y se utiliza mucho en los niños para su administración fácil. Otro tipo de presentación son las tabletas con recubrimiento entérico, que lo que hacen es que a simple vista es una tableta normal, pero ellas están totalmente recubiertas por una capa que hace que al entrar en contacto con el líquido clorhídrico, ella no se diluya fácilmente y el principio activo esté conservado dentro de la tableta. Luego de que esa cubierta entérica logra ser diluida por el ácido clorhídrico, entonces el principio activo se va a liberar. Una característica especial es que si la partimos, observamos que la parte interna es de un color diferente a la parte externa, y no sé si logran apreciar que es una capa poco gruesa que protege todo el medicamento. Y esta presentación es también una grajea, donde lo vamos a mirar y vamos a ver que ella es, háganse de cuenta, como si fuera un confite o una menta masticable.
que es también azucarada con un agradable sabor, entonces es fácil de administrar. Una presentación similar a esta son las tabletas masticables, las cuales al entrar en contacto con la boca se mascan y esto hace que el efecto sea mucho más inmediato porque la absorción empieza desde el momento mismo de la deglución. Hasta acá la presentación de las diferentes formas farmacéuticas que encontramos dentro de la administración de medicamentos. Esperamos que haya sido de utilidad este video para que conozcan cada una de las formas y las características que ellas tienen. En un siguiente video lo que vamos a hacer es mostrar cómo cada una de estas formas farmacéuticas tiene su absorción y su dilución dentro de la cabeza. Bueno, chicas, espero que les haya agradado el video y sobre todo que les haya servido para reafirmar la clase de hoy. Por favor, la tarea la subiré en la noche, como siempre, si no mañana muy temprano. ¿Ya? Miss, ¿qué tarea va a dejar? Ya les voy a pasar en la plataforma. ¿Ya? Por favor, más tarde lo revisa. Ya, Miss. Está bien. Ya, cuídense. Usted también cuídese, Miss. Ya, nos vemos. Hasta luego, Miss. Cuídese, Miss. Hasta luego. Chao. Hasta luego, Miss. Hasta luego.